Obviamente que larga en el sentido de temas, ¿no? No larga de que vamos a pasar unas horas, porque el tiempo es único, hora y media. Pero sí es un poco larga. Hola Tania, hola Laura, hola Steven. Eh, Debido a que vamos a tocar varios temas, vamos a tocar cruzadas, vamos a hablar de monarquías medievales, vamos a tocar mínimo dos monarquías y cómo se relacionan sus reyes. Vamos a hablar de la Guerra de los 100 años y de la Guerra de las Dos Rosas. ¿Mm? Así que es larguito, ¿ah? Larguito, larguito el tema. Lo vimos la semana pasada, el feudalismo, lo vimos la semana pasada, Lenny. Vamos a hacer un repaso de ello también hoy día. Preguntas, consultas del tema de la semana pasada. ¿Mm? ¿Todo bien? ¿Alguna consulta? ¿Algo? Listo, ven. ¿Lo demás? ¿Todo bien? ¿Mm? ¿Sí? Ya. ¿Qué tal su inicio de semana? ¿Algo que recomienden para ver? Listo, Darwin. Muy bien. Estoy perdido. ¿Cuándo es el aniversario de la institución? Sí, mal, mal. Sí, Benny. Pero bueno, ya lo que pasamos los 40 estamos curtidos de eso. Pero sí, fue una pena. Gracias, Farid, gracias. Sí, sí, yo lo pasé con mi hijita. Ujú. La semana pasada, yo por lo general los lunes leo, pero me molesté tanto que no leí. Y me vi esta película, la recomiendo, ¿ah? Esta película, mire, está en Amazon y asumo que está en DVD. No me digan que es DVD como un salón que me dijo que es DVD, profesor, que me hizo sentir viejo. Tengo las canas nada más y la barba, pero no soy tan viejo. Así que es buena la película, es buena, está en Amazon. ¿Por qué mareado con las ciencias sociales, Rick? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Por qué? Pero bueno, vamos a ir comenzando. A ver, esto lo saco. Un ratito. Aquí está. Bueno, comencemos. Uy. Y las cruzadas se dan, como puedes ver ahí, entre el siglo XI y el siglo XIII. Se dan en Oriente. Nosotros vamos a ver principalmente las cruzadas que se dan en la zona de Euroasia y Asia. Y se conoce como cruzadas a este enfrentamiento militar que se dan 8 veces entre los cristianos católicos europeos y los musulmanes de Oriente. A eso se le conoce como cruzada, ¿ya? A eso se le conoce como cruzadas. Ahora, ahora, ¿por qué se dan las cruzadas? A ver, vamos por partes, vamos por partes. La semana pasada vimos cómo los feudales ven como riqueza la tierra. Entonces, para ellos, que tienen una economía agropecuaria, la tierra es la base de su riqueza. ¿Está claro? La tierra es la base de su riqueza. Una economía agropecuaria, la tierra es la base de su riqueza. Y la tierra solo la podían tener los nobles, nadie más, solo los nobles.
Tierra es la base de su riqueza y solo lo podían tener los nobles. Eso quiere decir que la riqueza se encontraba monopolizada en un sector social. No es como en nuestro caso, donde la riqueza, que es la moneda, puede ser obtenida, puede ser tomada por toda persona que la luche, la trabaje, ¿no? Aquí no. Aquí la riqueza está monopolizada por un sector social que es la nobleza. Y es que la tierra la hereda los nobles. Los nobles lo pasan de generación en generación, la van heredando. Aquí no es que yo puedo comprar tierras, no, eso no existe. Aquí la tierra se hereda, no se compra, se hereda. ¿Está claro? Y la heredan entre los nobles. Recuerden eso, entre los nobles, la van heredando. Ahora, los nobles, en esta época, que también fue algo que hablamos la semana pasada, la perspectiva de vida era bien baja. En realidad, el humano tiene una perspectiva de vida muy baja. Los nobles vivían un poco más porque estaban mejor alimentados y mejor protegidos, pero de todos modos, el, el, la muerte de niños era algo muy común. Así que los nobles, si podemos decirlo así, estaban obligados a tener muchos hijos. Así están, obligados a tener muchos hijos. ¿Por qué? Porque más de un cuarto, o sea, el 25% a el 35% de los niños que nacían iban a morir en los primeros 5 años de vida. Eso era algo estadístico. Y no solamente iban a morir en los primeros 5 años de vida, cerca del 25%, sino que además los que morían más eran los hombres. ¿Ya? La mayor incidencia en mortandad infantil pasa hacia los hombres. Hay todo un estudio sobre eso que es muy interesante. ¿Eh? Al parecer, son los niños, y no las niñas, son los niños los que tienen mayor tasa de mortandad. ¿Ya? Tasa de mortandad. Imagínate. No somos, como dicen, el sexo fuerte, somos el sexo débil. La naturaleza es sabia, la naturaleza es sabia. Tiene que haber mayor resistencia en las mujeres, porque la mujer es pues la encargada de reproducir la especie, obviamente con ayuda del hombre, ¿no? Pero como creo que ya hemos hablado en alguna ocasión, eh, un solo hombre basta. Suena feo, ¿no? Pero un solo hombre basta. Una sola mujer no. ¿Entiendes? Una sola mujer no. Entonces la naturaleza busca el camino y sí, el número de niños fallecidos en los 5 primeros años de vida es mucho más alto que el número de niñas. Enfermedades. Enfermedades son mucho más proclives a las enfermedades. Muertes súbitas también. Hay niños que mueren súbitamente. Hay que tener en cuenta que esta gente estaba mal alimentada también. La buena dieta, entre comillas, es muy reciente. Recuerden ustedes lo que yo les decía, el hombre, el humano, su perspectiva de vida es bien baja, si lo comparamos con la actualidad. Si tú te das cuenta, los que pasan los 50, 60 años eran nobles, pero la gente del pueblo, el campesino, 40 años, mucho, ¿no? Y en el caso de escritos antiguos que dicen que pasan los 100 años, hay que tener en cuenta que es uno de cada cuantos y otro de que los calendarios son distintos. No todos tienen la misma noción de año. Entonces, por eso que vemos pues, que personas pasaban los 200, los 300 años. Pero era eso. Y la población en la Edad Media europea y en otras partes del planeta eran delgados porque están mal nutridos. O sea, comían casi lo justo para vivir, estaban mal nutridos. Por eso que en muchos lugares el ser gorditos,
¿no? Era sinónimo de riqueza, era sinónimo de poder. Las personas mostraban su pancita con orgullo, ¿no? Mi panza, ¿no? Y para muchas personas, en muchos lugares de África, Asia y también en algunos lugares de Europa, el tener panza en la Edad Media, en la Edad Antigua, era sinónimo de poder. Las chicas veían atractivo al hombre que tenía panza, porque si tienes panza quiere decir que has comido bastante. Y si has comido es que tienes comida, en una época donde la gente no comía mucho. Entonces, tener tu panza era como que tú te aparezcas en una fiesta pues con una camioneta Jeep, ¿no? O te aparezcas pues con un Lamborghini, un Maserati. Toda la gente se quedaba callada, ¿no? Antes era así. Hoy día no, hoy día tener panza, pues, no, viejo guatón, fuera acá, ¿no? Antes era así, antes era así. Claro, tu panza era lo máximo. Así se veía antes, en serio. No, no, no es broma, no es broma, no es broma. Porque la gente comía poco. Y entonces, si comes poco, tus hijos también nacen débiles, ¿no? Y la mayor tendencia a morir era de los niños, de los varones. Bueno, entonces los nobles siempre tenían de 8 hijos para arriba. Chochera tenía un equipo fulbito cerrado con banques suplentes, o sea, de 8 hijos para arriba. Porque de los 8 hijos, o 10 hijos, o 12 hijos que tenías, tú sabías que 4 o 5 se te iban a morir, ¿no? 4 o 5 se te iban a morir. Punto uno. Punto dos. ¿Quiénes se morían con mayor frecuencia? Los niños. ¿Sí o no? Los niños. Y punto tres, estadísticamente nacen más niñas que niños. Estadísticamente nacen más niñas que niños. O sea, encima que nos morimos más, ya nacemos menos. O sea, somos una de suerte, seguimos vivos. En serio, estadísticamente nacen más niñas que niños. La naturaleza, señor, la naturaleza. Eh, ¿Por qué? Porque uno, como ya le dije, la naturaleza requiere más del sexo femenino o en términos naturales de las hembras que del macho, porque basta con un macho para reproducir la especie, pero no basta con una hembra, ¿ya? No basta con una hembra. Y lo otro, en el caso del hombre, el que pone el sexo al niño es el hombre, no es la mujer, es el hombre. Por ende, el que pone el sexo es el hombre, el sexo de los niños está en los espermatozoides. Y resulta que el espermatozoide que tiene o que va a dar el sexo masculino es más débil que el espermatozoide que da el sexo femenino. O sea, hasta ahí estamos mal. En realidad, eso de que somos el sexo fuerte es una mentira, en serio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el espermatozoide que da el sexo masculino muere más rápido que el espermatozoide que el sexo femenino. Por lo tanto, cuando se quiere tener hijos y se quiere tener una mayor incidencia o mayor probabilidad de que sea varón, lo que se te sugiere es que cuando esté tu pareja fertilizada, o sea, que esté ovulando, esté fértil, esté ovulando y esté en su pico mayor de ovulación, ahí debes intentar que ambos, bueno, quedar embarazados, ¿no? Porque al final es inicio que la mujer la que queda embarazada, los dos tienen la responsabilidad, quedar embarazados. Entonces, como está en su pico de mayor fertilidad, en su pico de mayor fertilidad, el espermatozoide que está llevando el sexo masculino tiene mayor probabilidad de fecundar el óvulo. Pero si lo haces en un momento de no mayor fertilidad, el espermatozoide no llega y dice, no la hago. Y ese espermatozoide es más flojo y se muere. En cambio, el de la mujer, el que lleva el sexo femenino, vive más tiempo. Vive más tiempo. Por eso, ¿qué tiene que ser la edad media? Que te das cuenta que la mayor probabilidad de que nazcan niñas era mucho más alto que niños. Y estamos en una época donde la ley sálica impera, es decir, las herencias pasan a los hombres, no a las mujeres. Es por eso que esta gente tenía hijos, pues, como si fuera plata, como si fuera negocio. Tenía 10, 12 hijos para arriba. Porque el número de hijas era mayor que de hijos. Y la mortandad era muy alta. Si tú vas a tener 10 hijos, donde más de la mitad van a ser mujeres, por estadística, van a ser mujeres,
y donde un cuarto de tus hijos que van a nacer van a morirse, entonces la probabilidad de que se te mueran los hijos varones en mayor número que las mujeres también es alta. ¿Y cómo heredas el trono? El trono, en la mayoría de los reinos y de los señores, de los señoríos feudales, el trono pasa a los hombres, no a las mujeres. Por eso era una obligación, así te lo digo, así, obligación de un noble y de una mujer noble tener hijos. Acá nada que no, que mira, que nos casamos, y hay que disfrutar la vida, y hay que ver. No, 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 no. Acá tú estás obligado a tener hijos. Acá nada que no, que es mi decisión. No, 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 estás obligado a tener hijos. No te queda otra. Hasta hoy, ¿ah? Hasta hoy. Después de la clase, métele una googleada y mira tú los hijos, Lady Diana con el príncipe Carlos, Harry y Williams, que son los hijos de Carlos, y mira en qué mes se casaron, en qué año se casaron y cuánto tiempo pasó de la llegada de su primer hijo. No pasan los 2 años. No pasan los 2 años. Lady Diana, la hija, la esposa de Williams, esta chica que es actriz, la esposa de Harry, todas saben que aquí no hay una opción, no hay una opción. Tú te quieres casar con un príncipe o un miembro de la realeza, tienes que quedar embarazada en menos de 2 años. ¿Entiendes? Si no, no te cases. Pero tienes que, o sea, parte de tu obligación al entrar a la realeza es que tienes que dar un heredero. Y ustedes revisen, ¿ah? Revisen las estadísticas, ¿cómo se llama? El Carlos se casó en tal año y a tal año ya estaba su hijo William ya estaba ya, ¿no? William se casó en tal año y a tal año ya estaba su primera hija. Harry se casó y a tal año, y tienen que tener uno, dos, así, seguiditos casi. ¿Está bien? Seguiditos. Y es así. No, y antes era peor, antes tenía lo que se llamaba el encamamiento, o sea, la primera noche de boda de un rey y de una reina, era con público, era con gente, ¿me entiendes? Era con público. Tú te encamabas, o sea, tenías tu primera relación sexual con tu esposo, con tu esposa, lo que se llamaba en esa época la consumación del matrimonio, o sea, está consumando el matrimonio, y tenías a tus padres y a tus suegros y tenías al cura ahí en la misma habitación. Es una cosa de no creerlo. Claro. Y se quedaban a que tú tuvieras relaciones bajo las reglas de la Iglesia Católica. Regla número 1, prohibido la desnudez. No podías desnudarte. Regla número 2, prohibido mirarse. No podían mirarse. Regla número 3, solamente hay una postura íntima, que es el hombre cubriendo a la mujer, que se conoce como el misionero. Nada más. Y 4, en cierto momento del acto, el cura entraba. O sea, metía la mano en las sábanas y sacaba la mancha de sangre, comprobando, corroborando de que la consumación del matrimonio se había dado. No, en este caso metía la mano. Cuando no eras noble, sí tenías que tener la mancha de la honra, que se llamaba la mancha de sangre en la sábana blanca, y que luego la mujer colgaba en la ventana, ¿no? Hacia la calle, colgaba en la ventana para que todos supieran de que ella se había casado y había llegado virgen al altar. Es decir, que su familia había sido una familia honorable, que ella había respetado a su familia y que la habían cuidado como corresponde. Por eso que hasta el día de hoy queda la frase, es una chica de su casa, es una chica de familia, ¿no? Así, es una chica de su casa, una chica de familia, una chica decente, porque no salía. Así era en esa época, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un noble tiene muchos hijos varones?
la herencia y el título solo pasan al hijo mayor, porque habían dos leyes. La ley sálica, donde solamente se da el trono, o se da el título, o se da el feudo, que es lo mismo, al hijo varón, y la ley de mayordomazgo, donde dicha ley dice que solo se da al hijo mayor varón. ¿Ya ven? A veces se mataban por las tierras, otras veces, como la mortalidad es muy alta, el segundo hermano, el varón, obviamente, tenía posibilidad porque el primero se podía morir. Se podía morir. El que sí la tenía complicada era el cuarto, quinto hermano. Esa sí la tenía bien difícil, ¿ah? Porque tenía que esperar que se mueran cuatro hermanos o no, que se mueran cuatro hermanos y que ninguno de los cuatro se haya reproducido y haya tenido un hijo varón. Porque si uno de los cuatro se reprodujo y tuvo un hijo varón, ese sobrino está por encima del tío último. No es que es ley de mayordomazgo, el hijo mayor. Eso hacía que muchos nobles no tuvieran acceso a la tierra. No tuvieran acceso a tierra. Eras noble, pero no tendrías nunca un feudo. ¿Cuáles son tus opciones entonces? Opción número uno, esperar que se muera tu hermano o ayudarlo a que se muera. Opción número dos, decirle a tu padre, pues, ¿cómo se llama? Que te dé un feudo o buscar ser el vasallo de tu hermano. Opción número tres, para muchos que no les gustaba la guerra, volverse sacerdotes, curas, cardenales, obispos, arzobispos. Opción número cuatro, tragarte el orgullo y decirle a tu hermano, que el mayor, decirle, oye, yo vivo contigo, pues, como se diría coloquialmente, de arrimadito, por favor, pues, ¿no? Dame un espacio, dame un cuarto, como de tu mesa, tomo de tu licor, pero yo voy a vivir nada más, ¿no? No me votes, yo te voy a apoyar, nunca te voy a traicionar, ¿no? Y opción número 5 es que muchos nobles se volvían mercenarios, o sea, formaban ejércitos conocidos como los ejércitos de los segundos hermanos, ¿no? O de los hermanos menores, también conocidos como los sin tierra, también conocidos como los sin haber, también conocidos como los señores segundones. ¿Quiénes son estos sin tierra, sin haber, señores segundones, hermanos menores? Son nobles, ¿ya? Pero que no van a acceder nunca a las tierras, porque tienen muchos hermanos mayores por encima. Pero no dejan de ser nobles, pero son nobles sin feudo, o sea, son nobles sin riqueza. ¿Me entiendes ahí? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a llegar un momento en el siglo XI que estos señores, estos nobles, no son señores feudales porque no tienen feudo, estos nobles van a comenzar a enfrentarse a los hermanos mayores, o sea, a los señores feudales. Los sin tierra se enfrentan a los que tienen tierra, los sin feudo se enfrentan a los que tienen feudo, y comienza a haber una guerra muy fuerte, unas batallas muy fuertes entre ellos, muy, muy fuerte. Los que no tienen tierra, que son muchos, están luchando en contra de sus hermanos mayores. Y eso trae inestabilidad y trae conflicto en Europa. Muchos campesinos dejaban de trabajar la tierra porque consideraban que el hecho de que se estén enfrentando entre hermanos y nobles, que son supuestamente elegidos por Dios, es una prueba de que el fin de los tiempos se estaba dando. Nosotros los occidentales tenemos una obsesión con el fin de los tiempos impresionante, ¿eh? Una obsesión con el fin de los tiempos. ¿Y eso a qué se debe? Se debe pues a que el fin de los tiempos pues o te da, si estás entre los buenos, te vas a la promesa de una vida eterna de gozo y paz, y si estás entre los otros, te vas a una vida eterna de castigo, ¿no? Pero los que están considerados y están convencidos de que se van al cielo, dicen, oh, ya, pues no, ya quiero irme, ya, que venga el apocalipsis. Y encima, el siglo XI es el año 1000.
Y el año 1000 es considerado pues como un número importante, ¿entiendes? Desde la creación del calendario cristiano, ¿cuántas generaciones han visto el final de 1000 años? Dos. La generación que vio el final del año 1000 y los que vimos el final del año 1999 y pasamos al año 2000. Y créeme que los que vimos el 2000, la cosa es de no creerlo, ¿ah? Las iglesias reventando, la gente en Año Nuevo en iglesias, las iglesias no se dieron abasto, porque pensaban que era el fin del año, el fin del mundo. Porque tenemos esa obsesión con el fin del mundo. Y aquí pasaba lo mismo. Así que había que dar solución a este enfrentamiento entre los señores feudales y sus hermanos, los señores segundones. Había que dar una solución. Y la solución pasaba por entregarle riquezas, es decir, tierras a los hermanos segundones. La pregunta es, ¿y dónde le damos esas tierras? ¿De dónde sacamos tierras para ellos? Al norte no te puedes ir porque tienes las zonas frías de Suecia, Finlandia, Islandia, Noruega, y ahí no se siembra nada. Más al sur no puedes ir porque es la zona desértica de África. Hacia el oeste no te puedes ir porque es mar, todavía no se descubrió América. ¿Qué te quedaba el este, pues? Te quedaba el este. Bizancio o Constantinopla. Ahora, ¿bajo qué pretexto los mandamos? No es solamente decir, ya toma tierra. Hay que mandarle un pretexto, hay que darle un pretexto para que lo haga. ¿Y el pretexto cuál va a ser? La recuperación de Jerusalén. La idea de que se debía recuperar Jerusalén, que estaba en manos de los musulmanes. En realidad, Jerusalén estaba en manos de los musulmanes hacía más de 90 años, pero necesitaban un pretexto para ese momento. Y ese va a ser, ¿no? La recuperación de Jerusalén por parte de los señores feudales, en este caso los hermanos menores. Es por eso que en la primera cruzada, que se divide en dos etapas, la cruzada popular y la cruzada señorial, en la cruzada señorial no va ningún rey, todos son hermanos menores. La mayoría son hermanos menores que lo que van es a tomar tierras con el pretexto de recuperar Jerusalén. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, la causa principal de las cruzadas fue el tomar tierras, el entregarle tierras a los señores segundones o a los señores sin tierra o a los hermanos menores. Esa es la causa principal, ¿ya? Esa es la causa principal. Recuerda eso. Punto dos. La Iglesia Católica también tiene su propia causa, porque la Iglesia Católica no le agradaba que en Bizancio haya nacido la Iglesia Ortodoxa griega. ¿Se acuerdan cuando hicimos Bizancio? Nació la Iglesia Ortodoxa griega. ¿Entiendes? Eso debes recordarlo. Entonces, la Iglesia Católica no le agradó el haber perdido tantos fieles en Oriente y el que aparezca un nuevo patriarca, ¿no? Como si fuera el Papa, a rivalizar con el Papa sobre su dominio en la iglesia o los cristianos. Eso no le agarró, no le agradó para nada, para nada. Y también estaba ahí. Y lo otro es el espíritu guerrero. La gente era muy, los nobles eran guerreros, ¿ya? Y también los nobles eran, pues, muy violentos y muy religiosos. Recuperar Jerusalén para ellos era, olvídate, pues. Muchos fueron no por tierra, muchos fueron por Jerusalén. Y otros fueron por tierras, o sea, para tomar tierras en Oriente. ¿Mm? Como el Papa en el concilio de Clermont, acá está, el Papa Urbano II, en el concilio de Clermont, prometió, ¿ya? El Papa en el concilio de Clermont prometió el perdón de los pecados. No solamente promete tierras, él dice acá que no tiene tierras, allá será Señor, ¿no? También prometió el perdón de los pecados. Y con esa promesa de el perdón de los pecados por parte del Papa, mucho pecador
que en su vida nunca había cargado una espada, se va a la cruzada. Dice, yo campesino me voy a la cruzada. ¿Por qué? Porque con la cruzada recupero, voy a limpiar mis pecados. Y tú dices, pero ¿cómo se te ocurre ir, ya? ¿Cómo se te ocurre ir a una cruzada? ¿Sabes? ¿Cómo se te ocurre ir a una cruzada, a una guerra, sin tener experiencia militar? Acá viene la parte religiosa, pues ellos pensaban de que Dios los protegería. Como su causa era justa, según ellos, Dios los iba a proteger. Entonces, bajaría Santiago Matamoros, la Virgen María los protegería, o, o, o el simple hecho para muchos de morir por la fe cristiana era suficiente, ¿ya? Era suficiente. Y esto los llevaría pues a ir al cielo. Mucha gente va a la cruzada sin tener experiencia, la primera al menos, la primera que es la cruzada popular, muchos van a la muerte segura. Luego van los caballeros, los nobles, los señores segundones, que estos sí tienen experiencia militar, ¿saben? Y estos sí van y recuperan. Es más, la primera cruzada recupera Jerusalén. Recupera Jerusalén porque van militares y porque los propios musulmanes están divididos, están que se pelean entre ellos. Entonces, Jerusalén está mal protegida y logran recuperarla. Después de la segunda cruzada, Jerusalén vuelve a caer en manos de los musulmanes y ya no regresa a los cristianos. ¿Eh? Claro, algunos van al examen de admisión diciendo, ah, la de Dios, no, me porté bien con mi mamá, mi papá, así que ya me han hecho mi rezo, ¿no? Así que yo creo que sí, no hay problema, yo lo voy a hacer, yo lo hago, ¿no? Pero sí, eran el espíritu guerrero. Vamos a ver si encuentro algo, espérate un ratito, ¿no? Vamos a ver si encuentro algo que tenga que ver con este espíritu guerrero de la época. ¿Mm? Que antes sabían estas escenas, pero ya no las haya. Las han quitado de internet. ¿Por qué será? ¿Por qué son así? A ver si acá lo encuentro. Un ratito. Para que vean cómo era ese espíritu belicoso de esa época. Y cómo ellos creían tanto en que Dios los iba a proteger. Dios los iba a ayudar, ¿no? Y, y, y que al final pues vendría la Virgen María, vendría Santiago Matamoros, ellos le llamaban así a uno de los apóstoles de Dios, de Jesús, que vendría a defenderlos. ¿Está bien? No se va a recuperar Jerusalén después de la Segunda Cruzada, definitivamente se pierde Jerusalén, no se logra recuperar, al contrario, ¿no? Se pierde de manera definitiva. No, no hay esa. Antes había esta escena muy bonita, donde se podía ver cómo se defendía, pero ya no lo han sacado de las redes. ¿Por qué será? ¿Mm? ¿Por qué será? Pero bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Uno va con fe al examen de admisión, ¿no? A ver. Fueron 8 cruzadas. Como te decía, la primera, en su etapa señorial, recuperan Jerusalén. Después de la segunda se pierde Jerusalén, definitivamente se pierde, no se va a volver a tener a Jerusalén. En la tercera es la famosa Cruzada de los Tres Reyes, donde va el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador Federico el Grande, Federico Barbarroja se le llamaba. También va Ricardo Corazón de León,
Ricardo Corazón de León, y también va Felipe II Augusto. ¿Ya? Esa es la tercera cruzada. En la cuarta cruzada, los cruzados se dan cuenta de que Oriente no solo tiene tierra, también tiene comercio, y comercio a gran escala. Y no solamente los cruzados se dan cuenta de eso, también se dan cuenta de eso los comerciantes. Y comienza a restablecerse el comercio entre Oriente y Occidente. Un comercio que había existido en las épocas de Grecia, en la época de Roma. Ese comercio había existido, vuelve a aparecer, vuelve a reactivarse. Y esta reactivación del comercio es gracias a las cruzadas, porque los señores feudales, como te dije, van, ¿ya? Los señores feudales van con el objetivo de buscar tierras. Pero cuando llegan a Oriente, se dan cuenta que no solamente hay tierras, sino que hay comercio, un comercio que existía en un comercio que existía en Oriente, pero que existe en Occidente, perdón, el Occidente feudal, ¿ya? El Occidente feudal, pero que existía a baja escala. Pero cuando los señores feudales van a Oriente, ¿ya? Se dan cuenta de las ventajas del comercio. ¿Y cuáles son las ventajas del comercio? Que no tienes que producir lo que tú consumes, que alguien a cambio de moneda lo puede hacer. O sea, alguien a cambio de un pago puede producir ropa, puede producir comida, puede producir zapatos, etcétera, a cambio de un pago, ¿ya? Y no solamente eso, sino que además te das cuenta que, ¿ya? Te das cuenta que no solamente la tierra te da riqueza, sino también te das cuenta de que hay algo que se llama moneda, y la moneda te da riqueza. Y al darte riqueza en la moneda, y la moneda se puede obtener, aparece una nueva fuente de riqueza. Una fuente de riqueza que no lo va a monopolizar un grupo determinado, sino que lo puedes adquirir. Aparece la clase comerciante en Europa con mucha presencia, aparece el comercio, reaparece el comercio, se reestimula el comercio en Europa, y la moneda se convierte poco a poco en una nueva forma de riqueza. ¿Entiendes? Una forma de riqueza que hasta antes en Occidente solamente era la tierra, pero que ahora es la moneda. ¿Ya? Y eso es algo muy importante, porque lo que vamos a ver es que las cruzadas tuvieron como objetivo, ¿ya? Extender el sistema feudal en Oriente, con esta necesidad de darle tierras a los señores segundones. Pero, ¿ya? Pero, en lugar de ello, ¿ya? Lo que van a encontrar es un comercio a gran escala, el de la ruta de la seda que te lleva a China, el de la ruta de las especias que te lleva a la India, un comercio a gran escala que va a reactivar el comercio entre los asiáticos y los europeos, y que el comercio que en Europa feudal estaba a un nivel muy precario se ve impulsado. Y es así como vemos que están surgiendo los inicios del sistema capitalista. Y al mismo tiempo, el sistema feudal comienza a entrar en crisis. Como algo que fueron las cruzadas, como su objetivo, tener tierras, que en teoría debió significar un mayor apogeo del sistema feudal, trae como consecuencia su crisis. ¿Me entiendes? A ver, uy, caramba. ¿Se entiende?
Claro, ahí ya vamos a comenzar a hablar de la burguesía más adelante, Jefferson. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Porque vamos a entrar a una etapa de varios reyes, ¿ah? Pregunta, consulta, comentario, dudas. ¿Todo bien hasta acá? ¿Por qué se debilita el feudalismo? Porque aparece una nueva fuente de riqueza. Porque muchos señores feudales mueren en las cruzadas y muchos señores feudales se endeudan en las cruzadas. ¿Ya? ¿Por qué se fortalece la monarquía? Ah, la monarquía se fortalece porque alguien debe tomar ese poder que los señores feudales están perdiendo. Y ese alguien que toma el poder son los reyes, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. Hubo un rey muy famoso, que era el rey en la segunda cruzada, que fue el último rey, el último gran rey de Jerusalén se llamó Balduino IV, el leproso, porque el primer rey de Jerusalén se llamó Balduino. En la tercera intenta recuperarlo, Mario, pero no lo logra, no lo logra. En la tercera van Ricardo Corazón de León, va Juan Sin Tierra, perdón, va ahorita vamos a hablar de eso, ahorita vamos a hablar de eso. Va Federico Barbarroja, pero no lo logra. Déjame ponerte acá sí encontrado un video de Balduino IV el leproso y de Saladino, cosa que también aprovecho, estoy sincero, que quiero ir a los servicios un ratito. Deme un segundo, ¿no? Para luego pasar a ver, a hablar de reyes. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí aparece el personaje de Saladino, Al-Yakin Sadin. Creo que esto es una novela, creo, turca sobre eso. Mi señor está aquí. Dile al sultán Salahadin que Jerusalén ha venido. Os ruego que os repleguéis y me dejéis este asunto a mí. Yo os ruego que os retiréis ilesos a Damasco. Reinaldo de Chatillon será castigado. Lo juro. Retiraos o moriremos todos. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Os enviaré a mis médicos. Salam aleikum. Alikum salam. Dicen que este rey de acá, este Balduino IV el leproso, fue una esperanza para los cristianos. El tipo, el hombre era un gran guerrero, un gran estratega militar, tanto así que a una edad muy temprana, creo que antes de los 15 o los 15 años, él derrotó a Saladino en batalla, y no solamente lo derrota en batalla, sino que lo derrota estratégicamente. El tipo era un muy buen guerrero
Y no solamente era un buen guerrero, sino que era un buen estratega, ¿ya? Y el problema es que le da lepra. Ese es el problema. Su maestro de armas, mientras él entrenaba con un grupo de caballeros, uno de ellos, sin mala intención, le hace un corte en el brazo y, y el maestro de armas se da cuenta de que él está sangrando, pero no hace ningún gesto de dolor, sino que él seguía peleando, ¿no? Entonces, él, hay gente pues, que le haces un corte y sigues peleando. Hacer el corte es esto, ¿no? Te miras y sigues peleando. Este no hizo ningún gesto. Entonces, cuando lo examina para el entrenamiento y lo examina, le pregunta si le duele y dice que no. Y al final, pues se determina que tenía lepra, ¿no? Por eso le llaman Balduino IV el leproso. Muere muy joven, muere muy joven. Era la esperanza de que Jerusalén no cayera. Ahí se habla mucho, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Balduino no moría? Tal vez Jerusalén no hubiera caído, tal vez se hubiera mantenido, pero no fue así, pues, ¿no? Él termina muriendo joven. Hay un rey más que es un pelele, es un inepto, y Saladino, que era otro genio militar, y que se respetaba mucho, como tú ves en esta escena, se respetaba mucho Saladino como Balduino. Eh, Saladino, al-Yakin Sadin, logra recuperar Jerusalén. Y ya Jerusalén no va a ser tomada por los cristianos. Lo que se comienza a establecer son rutas comerciales para este renacimiento que te he dicho. Vamos ahora con las monarquías. Salam aleikum. Alikum salam. Vamos ahora con las monarquías. Acá sí quiero que le prestes mucha atención porque vamos a hablar de dos monarquías, ¿ya? Y voy a contarte algunas historias que vamos a tener que puede ser un tantito enredado, ¿ya? Un tantito enredado. Dice, en Inglaterra estaba el rey Ricardo I, profe. En ese periodo de la recuperación de Jerusalén, todavía no era rey, era su padre. Era su padre. Después va a ser el rey. Uy, ¿qué dice? Ay, pueden ver el PPT, ¿no? Sí, profesor. ¿Sí? Ya, gracias. Gracias. A ver, vamos a iniciar con Francia. Esta dinastía, la dinastía Capeto, surge en el siglo X. Si se dan cuenta, es antes de las cruzadas. La dinastía Capeto es la dinastía posterior a la carolingia. La dinastía carolingia ya llega a su fin y lo reemplaza la dinastía Capeto. Ahora sí. ¿Ya? Ahí tienes al primero de la dinastía, a Hugo Capeto. Luego tenemos a Luis VII el monje. No lo voy a colocar todos, ¿ah? Vamos a colocar, porque te das cuenta ya, profe, del 996 se brincó al 1100. No, no voy a colocar todo. Luis VII el monje participa en la Segunda Cruzada. Él es el primer rey europeo que va a una cruzada. Él va con el objetivo, ya Jerusalén ha sido recuperada, pero él tiene como objetivo el mantener Jerusalén, porque ¿qué es lo que va a suceder? Muchos de los nobles que van a Jerusalén a las cruzadas, lo que están haciendo es irse a buscar tierras, o sea, están haciendo a lo que vinieron, a buscar tierras, ¿ya? A buscar tierras, a eso están yendo. ¿Está bien? A buscar tierras. ¿Está claro? Y no se están quedando en Jerusalén. Entonces decían, ¿para qué vamos a tomar Jerusalén si nadie se está quedando? O sea, Jerusalén se está quedando desprotegida. Quédense en Jerusalén, pero nadie quería. Este Luis VII el monje tiene un hecho curioso de implicancias enormes para la historia francesa. Luis VII
estaba casado con una duquesa francesa. Esta duquesa francesa se llamaba Leonor de Aquitania. En Aquitania no había la ley sálica, es decir, en Aquitania no había esa ley por la cual solamente los hombres heredaban el trono. No, aquí la mujer también podía heredar. Entonces, Leonor de Aquitania era duquesa de este reino. Ahora, ¿dónde está aquí el punto? El punto es que un ducado es un territorio muy grande, ¿ya? Muy, muy grande es un ducado. Es un territorio muy alto, muy extenso, muy amplio. ¿Está bien? Es tan grande un ducado que una monarquía se divide en no más de 4 ducados. Es decir, un reino, un cuarto de un reino es un ducado. Y Luis VII el monje, al parecer, tenía problemas con Leonor. ¿Qué problemas? Le decían el monje porque lo habían criado para ser sacerdote. Y por situaciones de la vida, sus hermanos mayores mueren y él se vuelve rey. Pero tenía esta visión muy de sacerdote y era un tanto machista. Y no, lo que no le agradaba a él es que su mujer tuviera mucho poder, porque su mujer era una señora feudal de un ducado muy grande, muy importante. Así que no le agradaba eso. Aparte que la mujer tenía opinión propia, era una noble, pues era una mujer decidida, autónoma, independiente, y eso no le agradaba a Luis. Así que Luis tiene la genial idea de divorciarse de Leonor. ¿Ya? Se divorcia Leonor. Y se divorcia acusándola de infidelidad. Como tú bien sabes, en la religión católica cristiana no te puedes divorciar, porque la ley es bien simple, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Y lo que Dios une ni el hombre podrá separar. Pero habían 2 atenuantes para que el divorcio sea aceptado. Atenuante número 1, que haya pasado una cantidad de tiempo y el matrimonio no se haya consumado. Es decir, te casaste, pero no tuviste intimidad con tu esposa o tu esposo. Por ende, estás casado, pero el matrimonio no se ha consumado. Pasado un tiempo determinado, se podía solicitar la anulación de ese matrimonio, que no se ha consumado. 2, que al momento de la consumación del matrimonio se demuestre de que la mujer no era virgen. O sea, no haya mancha del honor o de la honra. 2. Y 3, que sea infiel. Entonces, como ya Luis tenía varios años de casado con Leonor, Luis apela a la infidelidad, acusándola a Leonor de serle infiel cuando él estaba en las cruzadas. Y como la palabra de un rey tiene mucho peso, aparte de ciertas pruebas y testimonios falsos que se establecieron, se aceptó y se le entregó el divorcio. Y no solamente el divorcio, sino que dejas mal parada a Leonor, ¿no? Y en eso se aparece el rey de Inglaterra, que en ese tiempo era príncipe. Y él pide la mano de Leonor. Y Leonor, vengativa, se casa con el príncipe de Inglaterra, futuro rey de Inglaterra. ¿Sabe qué significa eso? Significa que Leonor, reina noble francesa, duquesa de Francia, dueña de un cuarto de Francia, acaba de casarse con el rey de Inglaterra, entregándole parte de esa posesión al rey de Inglaterra. Es decir, el rey de Inglaterra tiene poder por matrimonio sobre un cuarto de Francia. Es un problemón, ¿no? Porque obviamente al rey de Francia eso no le agrada, de que un rey extranjero tenga por matrimonio poder sobre una parte de su territorio. Y es que la cosa no queda ahí. Porque este rey inglés que se casó con Leonor, que ahorita te lo voy a presentar, su antepasado de este rey inglés se llamaba Guillermo de Normandía. Guillermo, duque de Normandía, el antepasado de este rey.
Normandía, jóvenes, era un ducado en Francia. Normandía había nacido en la época de las invasiones vikingas, cuando un vikingo de nombre Rollo o Rolón el Caminante, un vikingo dicen de 2 metros de altura y más de 150 kilos de peso, que cuando se sentaba en un caballo parecía un pony, por eso le llamaban Rollo el Caminante, porque parecía que nunca se montaba un caballo. El rey de Francia le tenía tanto miedo a este Rollo el Caminante, este tipo es antes, este tipo es del siglo 8, 9 después de Cristo, que le entregó una porción de tierra y dijo, ¿sabes qué? Ya no me robes, quédate con esta porción y defiéndela. Por eso que esa porción de tierra se conoce como el Ducado de Normandía. Norte, man, hombre, el Ducado de los hombres del norte, Normandía. Un descendiente de este Rollo el Caminante, que era un duque de Normandía, se llamaba, lo apodaban el Diablo. El Diablo. Entonces, el duque de Normandía, apodado el Diablo, Rodolfo el Diablo, era primo, por favor, tenme paciencia porque es así el enredo, ¿eh? Este Rodolfo el Diablo, duque de Normandía, ducado francés, era primo del rey de Inglaterra de ese momento, que se llamaba Eduardo el Confesor, que también era de ascendencia vikinga, ya porque Inglaterra tenía reyes vikingos, ¿eh? Cuando Rodolfo el Diablo muere en una campaña militar en Oriente, él deja como heredero antes de morir a un hijo, pero un hijo con una mujer que no era su esposa, es decir, a un bastardo. A este bastardo él lo reconoce, y este bastardo, que así se le llamaba a los hijos nacidos fuera del matrimonio en esa época, se llamaba Guillermo. Guillermo. Y al morir Rodolfo el Diablo, Guillermo se vuelve duque de Normandía. Guillermo, duque de Normandía, señor del ducado de Normandía, Normandía, un ducado francés, por lo tanto, Guillermo era vasallo del rey de Francia, porque Normandía le pertenecía a Francia. Pero como Guillermo era hijo de Rodolfo el Diablo, y Rodolfo el Diablo era primo del rey de Inglaterra, cuando el rey de Inglaterra muere, Guillermo reclama el trono inglés. Pide el trono inglés porque dice, el trono inglés es de mi tío, él se ha muerto, no deja herederos, yo soy su heredero porque mi papá era su primo. Nadie le hizo caso a Inglaterra. Nadie le hizo caso a Inglaterra y eligieron a otro rey. Y Guillermo dijo que su tío le había prometido el trono y que lo habían pasado por encima. Así que Guillermo no iba a permitir eso. Guillermo chapa su ejército de franceses, porque Guillermo era francés, era vasallo del rey de Francia, cruza el Canal de la Mancha, que es esa porción de mar que separa Francia e Inglaterra, invade Inglaterra y la termina conquistando, derrotando al rey inglés. Harold lo derrota. De ahí donde Guillermo cambia su apelativo. Antes era Guillermo el Bastardo y pasa a ser Guillermo el Conquistador, porque Guillermo conquista Inglaterra y se proclama rey de Inglaterra. Y acá tenemos un problema. Guillermo era duque de Normandía, un ducado francés. Por lo tanto, Guillermo era vasallo del rey de Francia. Pero ahora resulta que se ha vuelto rey de Inglaterra. Entonces tenemos a un rey de Inglaterra siendo vasallo del rey de Francia por el ducado de Normandía, y al mismo tiempo tenemos a un rey de Inglaterra teniendo territorios en Francia. Esto se armó un problemón. Esto fue en el siglo X. Un problemón fue esto. Tanto así que Guillermo renunció a su título de duque de Normandía y se quedó con el título de rey de Inglaterra. Pero todos sabían que Guillermo tenía poder todavía sobre Normandía. Y al rey de Francia eso le molestaba. Casi un siglo después, un bisnieto de Guillermo de Normandía, ¿ya? Un bisnieto de Guillermo de Normandía, Enrique II de Plantagenet, se casa con Leonor de Aquitania, la que te acabo de contar. Se casa con Leonor de Aquitania y ahora este bisnieto de Guillermo de Normandía, duque de Normandía, ¿ya? O sea, este rey de Inglaterra que tenía poder sobre Normandía, ahora por matrimonio con Leonor de Aquitania tiene poder sobre el ducado de Aquitania. O sea, Michochera tenía poder sobre 2 ducados,
franceses. El rey de Inglaterra tenía poder sobre 2 ducados franceses. O sea, el rey de Inglaterra tenía poder sobre casi el 50% de Francia. Eso nunca había pasado antes. Y obviamente al rey de Francia eso no le agradaba para nada. Para nada. ¿Se entendió este pequeño enredo, conflicto de matrimonios? ¿Te perdiste en algún punto? O si entienden ustedes los problemas matrimoniales de la farándula, esta parte es más o menos complicado, ¿no? Este es como farándula, pero a nivel monárquico, pues te llama macharle. Pero te das cuenta que esto, claro, Antonio, pero te das cuenta que esto no es chisme, porque al final tiene consecuencias políticas, ¿no? Tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias que esto va a ser una de las causas de la guerra de los 100 años. Esto es una de las causas de la guerra de los 100 años. ¿A ti se entendió? Exacto, Farid. Casi, casi. Un puntito. Pasó de bastardo a conquistador. Y recuerda que antes bastardo no era un título, no era un insulto, era una forma de llamar a los hijos no nacidos en el matrimonio. ¿Ya? Ahora, mire esto de acá, ¿ya? Para hacerla. Ah, vamos, no te preocupes, Darwin. Vamos a ir, no te voy a dejar por la mitad del chisme. Vamos a ver. Este rey se llama Felipe II Augusto. Él es el hijo de él, pero con su segunda esposa, no con Leonor. Él no es hijo de Leonor, ¿ya? Él es Felipe II Augusto. Él es el hijo de él. Participó en la Tercera Cruzada. Ahora, escucha esto, ¿ah? Voy a avanzar un poquito. Él es el que se casa con Leonor. Este es Inglaterra. Este es Inglaterra. Él se casa con Leonor, Enrique II de Plantagenet. Él es el bisnieto de Guillermo de Normandía. ¿Está bien? Del matrimonio entre Leonor de Aquitania y él nace este hombre, Ricardo I Corazón de León. Él es hijo de Enrique II de Plantagenet con Leonor de Aquitania. Es decir, él es tataranieto de Guillermo de Normandía, por lo tanto tiene poder sobre el ducado de Normandía y es hijo de Leonor de Aquitania, por lo tanto tiene poder sobre Aquitania directamente, ya no por matrimonio como lo tenía él lo tiene por ser hijo de Leonor. Y encima es rey de Inglaterra. Y encima es uno de los mejores militares y estrategas de su época. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo convocan a la Tercera Cruzada. Y a la Tercera Cruzada va a ir él, Guillermo de Ricardo I Plantagenet, ¿ya? Duque, rey de Inglaterra. Va a ir el hijo de Luis VII, el que perdió a Leonor, que se llama Felipe II Augusto. Y va a ir el rey del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja. Federico muere, él no llega a la cruzada, él muere, no se sabe bien de qué muere. Se quedan Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra y poseedor del ducado de Normandía y del ducado de Aquitania, y Felipe II Augusto, rey de Francia, y que tiene al costadito al rey de Inglaterra, que encima tiene sus ducados. De que ahí tiene una cosa bien, bien incómoda. Pero Felipe II Augusto era un hombre muy inteligente y sabía que la guerra no se la podía hacer a Guillermo, porque Guillermo era, ¿ya? Perdón, a Ricardo, porque Ricardo era bravísimo. Pero como Ricardo no tenía un hijo mayor, ¿ya? Ricardo le deja el gobierno a su hermano menor. Ricardo le deja el gobierno a su hermano que se llamaba Juan Sin Tierras. ¿Qué pasó? Parece que Enrique le había dejado el trono a Ricardo y no le dejó absolutamente nada a Juan. Pero Enrique, el papá de él, era un tipo medio perverso. O sea, no era como para saludarlo por el Día del Padre. Tanto así que Ricardo y Juan le dan golpe de Estado y Ricardo se vuelve rey. Y lo mete preso a papá. ¿No? Esa familia, qué bonitas. Y Juan se alía con su hermano, el hermano, Ricardo le entrega territorios, pero siempre quedó el apelativo de Juan Sin Tierra, porque el papá no le dejó nada de herencia. Cuando Ricardo se va a la cruzada, la Tercera Cruzada, con el rey de Francia, deja a Juan Sin Tierra como rey, mientras él está peleando en la cruzada. Esto
genera un problema, porque Juan no gobierna bien, no reina bien, dicen que era un poco corrupto, ¿no? Tanto es así que se crea la leyenda de Robin Hood, el que le roba a los ricos, o sea, a Juan y a sus amigos para a los pobres, al pueblo que está sufriendo porque Ricardo está en la cruzada. Y cuando Felipe II Augusto, el rey de Francia, que está molesto con esto que ha pasado con los ingleses, se entera de que Juan sin tierra, hermano de Ricardo, está gobernando mal, lo que hace el rey de Francia es regresarse a Francia, deja la cruzada, abandona la cruzada y se regresa a Francia, dejando solo a Ricardo en la tercera cruzada. ¿Y para qué se regresa a Francia? Para apoyar a Juan a que siga gobernando mal. La premisa, divide y vencerás. Felipe II Augusto se presenta ante Juan como su amigo, su pata, el que lo va a ayudar, y en realidad lo que estaba haciendo era darle armas para que Juan siga gobernando pésimo, que Inglaterra se debilite, y así ver Felipe II Augusto la manera de cómo recuperar los dos ducados. Lo que no tenía en estrategia militar Felipe II Augusto de Francia, tenía pues en inteligencia política. Cuando Ricardo se da cuenta de que lo que está pasando, lo que hace Ricardo es regresarse de las cruzadas. Le mete su tate quieto a su hermano e inicia una guerra con Felipe II Augusto. En esa guerra Ricardo muere, le cae un flechazo en el cuello y le cae gangrena y muere. El trono pasa a su hermano, a Juan sin tierra, que está acá. Que está acá, a Juan sin tierra. ¿Ya? Ahí está Juan sin tierra. Y si Ricardo Corazón de León era un tremendo estratega, ¿ya? Era un tremendo estratega, Juan no lo era. Entonces, cuando Felipe II Augusto sabe que Ricardo ha muerto y que el que está reinando es Juan, y Juan es otra cosa, ahí Felipe II Augusto, rey de Francia, le hace la guerra a Juan. Y comienza una guerra nuevamente entre Inglaterra y Francia. Guerra que Juan pierde. Y cuando pierde la guerra, Juan, ¿qué va a perder? Aquitania y Normandía, los territorios de la mamá y los territorios del tatarabuelo. Felipe se queda con todo, lo recupera. Por eso es que lo llaman Felipe II el Augusto, como si fuera un antiguo emperador. Felipe II el Augusto, la gente lo aplaude, ha recuperado los territorios. Juan, mientras que Felipe II en Francia es amado, adorado, Juan lo odian en Inglaterra por la burrada que ha hecho, perder dos territorios. Y es por eso que los nobles ingleses y los comerciantes ingleses lo obligan a Juan a firmar la Carta Magna. ¿Qué es la Carta Magna? La Carta Magna es la base de la Constitución inglesa y es el principio básico por el cual el rey de Inglaterra limita sus poderes. Cada vez que el rey quiere ir a guerra, debe pedirle su consentimiento a una asamblea de nobles y de comerciantes, que son los que pagan más impuestos. Esta asamblea de nobles y comerciantes se conoce como parlamento. Y este parlamento se divide en dos cámaras o grupos. La Cámara de Nobles o Cámara de Señores o Cámara de Lores, la palabra lord, señor en inglés, lores, y la Cámara de Comunes o la Cámara de Comerciantes, de la gente simple, común y corriente, pero que tenía dinero. La Carta Magna le limita poderes al rey. Le limita poderes al rey. Juan no quiso firmarla. Juan no quiso firmarla, pero lo obligaron. Dice que le pusieron un cuchillo al cuello y le dijeron, sobre ese papel, a la cuenta de 3 va a haber dos cosas, ¿ah? O tu firma o tu sangre, tú decides. ¿Sí? Cuando te convence, cuando te hablan bonito, ¿no? ¿Quién no va a aceptar? Y así es como Juan sin tierra ve limitados sus poderes, ¿no? Cuando te hablan con maneras, ¿no? Te hablan bonito, con maneras. ¿Sí? Así fue. Ahora, acá tienes a Felipe, luego viene Luis IX vuelvo a Francia, estoy en Francia nuevamente. Acá está Felipe, el hombre que logró tanto.
Acá tienes a Luis IX el Santo, el de la última cruzada, las dos últimas cruzadas, él muere de peste. Él es el único rey de Francia que se vuelve santo. O sea, San Luis, tu agua mineral es él. Tienes a este hombre que es el que da inicio a los estados generales, él es el que crea los estados generales que luego vimos en la Revolución Francesa y que veremos también. Y tienes Carlos IV, el último rey capeto. Acá hay un problema. Este Carlos IV muere y no deja heredero. No deja heredero. Y ahorita va a ser el problema. Ya lo vimos a él, ya lo vimos a él en Inglaterra, ya lo vimos a él. Él es Enrique III. Él, él hace las paces con Luis IX el Santo de Francia, firmando la paz de París, para poder eliminar la Carta Magna que a su papá lo obligaron a firmar. Pero a él lo obligan a firmar los estatutos de Oxford. Peor todavía, complementa la Carta Magna, peor, los reyes terminan siendo más limitados. Luego viene Eduardo I, el Sanquilargo, que si tú has llegado a ver la película Corazón Valiente, él aparece en esa película. Bueno, el actor da vida al personaje de Eduardo I. Conquista Escocia. Eduardo II conquista Gales. Él era un rey incapaz, era inepto, ¿ya? Era inepto, era incapaz, y encima le gustaba hacer muchos escándalos, ¿ya? Muchos escándalos, y no solamente no se le aceptaba, bueno, principalmente no se le aceptaba porque era un inepto, pero independientemente era muy escandaloso. Y más que nada era escandaloso porque tenía muchos amantes hombres, ¿ya? Entonces, en realidad, el hecho de que un rey tenga preferencias homosexuales no ha sido un problema, siempre y cuando no sea muy público, no ha sido un problema en la historia. Lo que a él se le termina complicando es que él, independientemente de ser homosexual o no, él era inepto. O sea, no tiene nada que ver tu opción sexual con tu capacidad como gobernante, ¿ah? Pero este tipo era inepto, o sea, eso es lo que más le molestaba al pueblo. Y a eso se sumaba, pues, la homofobia de la época, ¿no? Él estaba casado con una princesa francesa. Y producto de ese matrimonio entre él y la princesa francesa, nace él, Eduardo III. Este Eduardo III era hijo de Eduardo II, él es el que lo termina deponiendo su papá, ¿ya? Y era hijo de la princesa francesa, hermana de él. Por lo tanto, él, Carlos IV, era el tío de Eduardo III. Cuando Carlos IV muere sin dejar heredero, ¿ya? Eduardo III reclama el trono del tío. O sea, imagínate a dónde estamos llegando. O sea, Eduardo III no está apostando por recuperar, no está apostando por recuperar Normandía y Aquitania. Eduardo III está apostando al premio mayor. Michochina está apuntando a tener toda Inglaterra. ¿Me entiendes? Toda Francia, perdón. Acá él no dice, yo no voy por migaja, yo no voy por ducados, yo voy por el reino. De arranque, voy por el reino. Y como no lo aceptan, eligen a otro. Eduardo inicia la famosa guerra de los 100 años. Esta guerra de los 100 años se da por todo este problema que van a tener previamente los ingleses y franceses, y a eso hay que sumarle que en el siglo XIV la producción ha bajado por un problema de ¿cómo se llama? Por un problema de crisis climática. Todo eso lleva a que se dé la famosa Guerra de los 100 años, que ustedes lo van a ver. Eso es un plus para ustedes. Esta es la Guerra de los 100 años. Entre Eduardo III y Felipe IV, ¿ya? Valois, que es el que reemplaza a los Capeto en Francia. Él es un sobrino del rey muerto. Ahí están los antecedentes. Aquí tú lo puedes revisar. Y aquí están las etapas. Oye, Francia estaba perdiendo la guerra. Tanto es así que Francia hasta tomó la decisión de construir una fortaleza cerca a París, que es la Bastilla. El rey de Inglaterra había derrotado a los franceses. ¿Y sabe lo que pasa? El rey de Inglaterra acepta un pedido del rey de Francia, un rey viejo francés, le dice, hazme un favor. ¿Cuál le dice el rey de Inglaterra? Eduardo se llama el rey de Inglaterra. ¿Cuál? Espera que yo me muera, dijo el rey de Francia, y tú te quedas con el trono francés. Ya, dijo.
Este rey Eduardo de Inglaterra era bravísimo el tipo, bravísimo. A los 14 años había derrotado a los dos más grandes estrategas militares ingleses que se le habían volteado, se le habían traicionado. Él los derrotó a los 14 años. A los 15 años, él va a batalla para recuperar un territorio que había sido perdido y el tipo se pasó, a los 15, se pasó hora y media peleando con una flecha que le atravesaba el rostro. Y él no se sacaba la flecha porque tenía miedo de que eso evitara que siga peleando. Tú lo veías, él a caballo, golpeando todo, y en su armadura, su casco, la flecha le atravesaba el rostro. Y este tipo peleaba. Esta gente, no sé, esta gente que eran bravísimos. Tu amigo se depila y está llorando. Este tenía una flecha que le atravesaba la cara. Eran otros tiempos realmente, ¿ah? Otros tiempos, ¿ya? Algunos a los 15 le ponen dislike y sienten que es bullying, imagínate este, ¿no? Oye, y conquista Francia, y le hace caso al rey, ¿y qué crees? Se muere joven de una enfermedad. ¿Qué pasa al lado? Más mala suerte los ingleses, su genio militar se muere muchacho, de una enfermedad. Y entra al poder su hijo, que era esquizofrénico. ¡Oh! Y pierden la guerra, pues, porque justo en ese momento, cuando todo estaba perdido para Francia, aparece Juana de Arco, y Juana de Arco le da la motivación a los franceses, diciendo que Dios quiere que ellos ganen. Si a eso le sumas que tienen a un rey esquizofrénico, no es que Francia gane la guerra, Francia la empata. Pero como los ingleses han gastado más tiempo y más recursos, por eso que ellos la pierden. Dime, Erika. Erika, ¿alguien levantó la mano? ¿O se le escapó? Esa historia de ese rey Inglaterra está en Netflix. No me acuerdo el nombre de la película, pero está en Netflix. Cómo él llega al poder. No creo que lo sea. La utilizaron nada más. No hay prueba que ella sea esquizofrénica. Tenía algunos problemas psicológicos, sí, pero no era esquizofrénica. Y a Juana de Arco, ¿sabes por qué la queman? No la queman por hablar con Dios, la queman por vestirse como hombre. Estaba prohibido que las mujeres usaran pantalón en esa época. Y Juana de Arco se vestía como hombre, por eso la queman. Porque Juana de Arco, cuando le iban a quemar por hablar con Dios, Juana de Arco se retracta. Dice que no hablaba con Dios. Pero alguien le quita las ropas de mujer y les deja ropas de hombre. Y entonces Juana de Arco se presenta al juicio vestida como hombre porque no había otra forma como ir al juicio, no iba a ir semidesnuda. Y es ahí donde la acusan de desacato y de vestirse como hombre y la terminan quemando. Hoy día Juana de Arco es santa. Creo que es patrona de París, creo que es. Es Santa Juana de Arco. Creo que es patrona de París y de las telecomunicaciones, porque los ingleses, los franceses le rezaron bastante en la Primera Guerra Mundial a ella. Ujú. Y como Inglaterra ha perdido una guerra ganada, es como que tú ves jugando un partido y le estés ganando pues 1-0 hasta el minuto 90 y te empaten el partido. Y a ti solamente te sirve la victoria. Ya, eso fue. Entonces hay una guerra civil dentro de Inglaterra que se llama la Guerra de las Dos Rosas, porque el escudo de arma de los reyes, los Lancaster, era una rosa roja. Y estos reyes habían perdido la guerra a los 100 años. Y el escudo de arma de los York es una rosa blanca, que son los que le están reclamando a los Lancaster porque perdieron. Esta guerra dura cerca de 30 años entre los York y los Lancaster. Dato curioso, el que termina ganando la guerra es la casa Tudor, el de la rosa negra, que cambia el color de su casa a una rosa roja y blanca, ¿no? La casa Tudor, el de la rosa negra, ¿ya? Esta guerra de los 30 años, esta guerra de dos rosas que dura cerca de 30 años, es el hecho histórico que va a ¿cómo te diría? A inspirar, no sé si alguno de ustedes conoce a quien voy a mencionar, a George R. Martin para hacer su saga conocida como La Canción de Hielo y Fuego, más conocida por la serie de televisión Juego de Tronos. En realidad, Juego de Tronos, ¿ya? Se basa en la guerra de las dos rosas ingleses.
Y si tú lees un poco La Guerra de dos Rosas, ¿ya? Y lees la novela, porque son 5, sí, son 5 tomos, yo creo que lees los 5 tomos, te vas a dar cuenta de que hay muchos nombres que se repiten, o al menos títulos que se repiten. Entre la canción esta de Hielo y Fuego, que es tiene 5 libros, y hasta ahora el autor no ha sacado más libros, nos ha dejado por la mitad a todos los que somos seguidores de su obra, y tiene muchos términos de la Guerra de las Dos Rosas. Una guerra que termina ganando los Tudor, una tercera casa. Entonces, listo, chicos. Espero que se haya entendido. ¿Ya? Si no, la próxima semana hacemos un repaso. Pasen a la práctica, por favor. Pasen a la práctica, por favor. Si tienen alguna pregunta o consulta, háganla saber. Pero pasen a la práctica. Pasen a la práctica, por favor, ¿sí? Preguntas, consultas, comentarios, dudas. Esos chismes familiares, ¿no? Un divorcio, mira todo lo que genera. Y ya saben, tengan cuidado. Vengativa también, Leonor de Aquitania, ¿no? Se mete sabiendo el problema que iba a generar y dijo, ah, ya, sí, ¿no? Sí, 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 gracias, Benny, gracias, Darwin, por pasar. Se enfrentan, en la guerra de dos rosas, Tania, es una guerra civil, es una guerra inglesa, entre casas dinásticas inglesas, no son de dos países, son una casa dinástica. Los Lancaster, que son los reyes con la rosa roja, y los York con la rosa blanca. Listo, gracias. A ver, ¿cuánto vamos? Vamos 4. Vamos 4. Sí, así un pequeño enredo nada más, pero más que interesante. Cuando hacía pizarra, peor, todavía jalaba de aquí, jalaba de allá. A ver, tus claves. Cruzadas tienen inicio con el concilio de Clermont. 1, letra A. La cruzada de los tres reyes, la tercera, 2, letra C. Rey de la última cruzada, Luis IX el Santo. 3, letra D. Las cruzadas tuvieron como pretexto o causa inmediata, también se le llama, pretexto o causa inmediata también se le llama, el recuperar Jerusalén, el deseo de rescatar los santos lugares. 4, letra C. Los papas de Roma promovieron las cruzadas principalmente por su afán de imponer su autoridad en la Iglesia Oriental o la Iglesia Ortodoxa griega. 5, letra A. La política de Felipe IV el Hermoso en Francia se caracterizó por afianzar el poder real, por eso que creó los estados generales. 6, letra D. 7, la caída de las investiduras. Esto es el Sacro Imperio Romano Germánico, lo tienen ahí como un plus. Significó el poder, la rivalidad, la lucha entre el poder temporal. Poder temporal se le decía el poder de los reyes, y el poder espiritual se le decía el poder del papa. El temporal es el rey y el espiritual es el papa. 7, letra B. 8. Es el primer documento que limita autoridad a un rey. La Carta Magna. 8D. 9. Señale cuál no es una causa de la guerra de los 100 años. Letra D, la lucha por el trono francés entre los Lancaster y los York. 9, letra D. 10. Señale cuál no es una consecuencia de la guerra de los 100 años. Una consecuencia. La consolidación de los Tudor, porque esta es una consecuencia de la guerra de las dos rosas. Listo, chicos. ¿Cómo vamos? Vamos 37, 38. Voy a ampliarla ahora, ¿ya? Para que sea hasta la 1:30. Para que todos puedan hacerlo, por favor. Todos lo hagan, ¿ya? Es hasta la 1:30. Hay 38 y ustedes son 78. Faltan 40. Tienen hasta la 1:30, por favor. Bien, Alexander. Bien, André. Bien, Benny.
Sí, esos son chismecitos nivel monárquico, ¿sí o no? Es otro nivel de chisme, pues, muchachos. Otro nivel de farándula es esto. Estamos hablando de reyes. Acá no se está peleando por el departamento, que por la camioneta. Acá se pelean por reinos. ¿Ah? Acá se pelean por reinos, se pelean por ducados. No, que dame la camioneta, que el negocio. No, no, acá se pelean por ducados. Otro level, pues, muchachos. Otro level. Otra cosa. Otro gato. Sí, Mari. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Tengan un bonito inicio de semana. ¿Ya? Esa Mari. Nos vemos la próxima semana. Tengan un buen inicio de semana. Cuídense bastante, ¿ah? Claro, aquí no se pelean por los terrenos de la abuela, acá se pelean por los ducados. Cuídense bastante. Nos vemos la próxima semana con otro tema que tiene que ver con la edad moderna. Vamos a hablar de humanismo y renacimiento. Vamos a hablar de Leonardo da Vinci, para que no lo confundan con Leonardo DiCaprio, con Leonardo da Vinci. Vamos a hablar de Dante Alighieri. Vamos a hablar de todos ellos. ¿Ya? Cuídense bastante. Muy bien, Ariani, muy bien, muy bien. Listo, cuídense. Nos vemos, señorita. Dejo de grabar, ¿no? Sí, sí, Listo. puede ser.